¿Sabías que Hans Kelsen nunca habló de una pirámide en el derecho? Lo que Kelsen propuso fue una teoría pura del derecho donde explica que las normas jurídicas provienen y dependen de una norma superior que les da validez y eficacia. Este orden jerárquico se sostiene a través de dos mecanismos de control, la vigencia y la derogación. ¿Pero qué significa esto? La vigencia es cuando una norma está activa y produce efectos jurídicos. Una norma entra en vigencia cuando está creada conforme a las reglas y cuando empieza a utilizarse en la vida real. La derogación es cuando una norma deja de ser válida y se elimina del ordenamiento jurídico. Puede ser porque es reemplazada por una nueva norma o porque se declara su nulidad. Estos mecanismos son esenciales para mantener el orden y la coherencia dentro del sistema jurídico. Ahora, para Kelsen, la validez de una norma debe analizarse desde el punto de vista formal, mediante dos preguntas básicas: ¿quién la crea y cómo se crea? Estas dos preguntas nos llevan a un concepto clave: las fuentes del derecho, las cuales nos permiten jerarquizar las normas en distintos niveles hasta llegar a una norma fundamental básica, la Constitución. Pero antes de continuar, vamos a revisar quién fue Hans Kelsen, un destacado jurista austriaco nacido en 1881 en Praga y fallecido en 1973 en California, Estados Unidos, conocido principalmente por desarrollar la teoría pura del derecho, que sostiene que el derecho debe ser estudiado como un sistema autónomo, separado de la moral y la política. Trabajó en diversas universidades, especialmente en la Universidad de Viena, donde fue profesor. Además, tuvo el papel crucial de la redacción de la Constitución Republicana y Democrática de Viena en 1920 y participó en la creación del Tribunal Constitucional de Austria. Su influencia sigue siendo fundamental en el derecho constitucional y la teoría jurídica moderna. Y aquí viene un dato curioso. Aunque muchos hablan de la pirámide de Kelsen, Kelsen nunca la dibujó. La pirámide en realidad es una ilustración posterior creada por un discípulo, Adolf Merck, para explicar de manera gráfica cómo funciona la estructura kelseniana. ¿Para qué sirve esta pirámide? Nos preguntamos. Sirve para organizar las normas jurídicas, mostrando cuál predomina sobre cuál y cómo depende una de otra. Así se garantiza la coherencia y la estabilidad del sistema jurídico de un país. La pirámide se divide en tres partes. La parte fundamental, donde abarca la Constitución y tratados internacionales. La parte legal, donde abarca las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias y los decretos de ley. Y la parte base, donde abarcan los reglamentos, ordenanzas, sentencias, contratos, testamentos, entre otros. Yo soy Patrick Clerc y Heidi Cárdenas y voy a continuar con la parte 3. Bueno, ahora sobre su interpretación, la pirámide puede ser entendida desde dos perspectivas, ¿no? La monista y la dualista. Ahora, desde el punto de vista monista, como ocurre en el Perú, la Constitución de 1989, el artículo 101, y luego la Constitución de 1993, el artículo 118, establecen que la Constitución predomina sobre los tratados internacionales en caso de conflicto, ¿no? Así, el derecho internacional se integra automáticamente al derecho interno, pero siempre subordinando la Constitución. Pero también existe la visión dualista, ¿no? Mira, en el dualismo, el derecho internacional y el derecho interno son sistemas separados. El derecho internacional no entra automáticamente al derecho interno, necesita ser transformado mediante leyes nacionales, ¿no? Un ejemplo claro de ello es Alemania. Según su ley fundamental, que es la Grundgesetz, los tratados internacionales deben ser aprobados por el Parlamento mediante leyes para que puedan aplicarse dentro del país. Hasta que eso no pase, el tratado no tiene efecto interno, ¿no? En resumen, la pirámide de Kelsen no ayuda a entender cómo se estructura el derecho, cómo se valida o cómo cambia y cómo se relaciona el derecho interno con el derecho internacional según la postura monista o dualista que adopte cada Estado. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy.